Gratísimas, venerable maestra Ruki Haber, gratísimas a todos los seres que han llegado a esta conferencia en este día, gratísimas en primera instancia a Dios que nos ha licenciado un nuevo día de salud, un nuevo día de muchas bendiceles, de muchas bendiciones, que nos ha licenciado tener nuestro cuerpo físico en integridad, y que nos ha protegido a todos los que estamos en este instante y que estamos asistiendo a estas conferencias. Gratitud a todos sus mercedes, y en este día tenemos un tema muy importante para tratar y se llama el páncreas y la diabetes. Un tema que es muy importante porque una gran cantidad de la población mundial, y en especial en Colombia y en los países centroamericanos, hay un porcentaje muy elevado de personas con diabetes. Casi que de la población adulta o mayor, el 60% de personas padecen de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2, que es la mellitus. Y aparte de eso, una gran cantidad de población joven poseen algo que se llama prediabetes, que es una predisposición a la diabetes. Entonces, siendo esto algo tan importante que en el mundo nunca se ha dicho expresamente, pero en realidad es una pandemia, porque a nivel mundial está muy extendida. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de qué es lo que la causa, cómo eh, afecta a el organismo y las formas en que vamos a poder iniciar nuestro tratacierto de eh, Sanacel para este tipo de enfermedad. Muchas criaturas en su hogar, por lo general, hay personas, sobre todo las personas de mayor edad, que sufren de este tipo de enfermedad. Y hay otros que ni siquiera lo saben. Entonces, gratísimas su merced, gratísimas venerable maestra Ruquija. El páncreas es un sistema, es una glándula que se le considera endocrina, porque ella libera y produce una cantidad de hormonas y sustancias que ayudan tanto al sistema digestivo como al sistema endocrino. ¿Cuál es el sistema endocrino? El sistema endocrino es el que maneja todas las hormonas y todas las glándulas del cuerpo. Entonces, tenemos las glándulas sexuales, tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos la glándula timo, está la glándula tiroides, glándula pituitaria, pineal, y entre esas glándulas funcela también o tiene funcel hormonal el páncreas y también el hígado. Aunque ellos están relacionados directamente con la digestión, también producen sustancias hormonales. La palabra hormonal es dar forma, generar forma, dar forma, ordenar. Son ordenanzas o son órdenes químicas que se elaboran en las glándulas, y los quimiorreceptores que poseen las células lo reciben, y esa información que ellas reciben lo transforman en proteínas, vitaminas, sobre todo en proteínas que conforman el ADN del cuerpo físico. Por eso es tan importante que todo nuestro sistema endocrino esté en óptimo funcionamiento o funcionamiento para que nuestro cuerpo labore de la mejor forma. En la actualidad, como les estaba diciendo al inicio, la diabetes se ha constituido en una pandemia no declarada, porque las instituciones como la OMS o la FDA
solo proclaman pandemias cuando les conviene a nivel político, pero una pandemia como la diabetes no lo hace. Tuve la oportunidad de viajar a varios países en Centroamérica y la mayoría de estos países sufren de esta terrible enfermedad que si no es tratada a tiempo, consume la vida de la persona. Uno de los síntomas más fuertes que se ve en la diabetes es que la persona baja rápidamente de peso. En la mayoría de casos bajan repentinamente de peso. En otros casos que son pocos, en esos casos la persona puede experimentar una subida de peso también. Son subidas de peso, puede ser brusca o puede ser paulatina. Es el caso, por ejemplo, sus mercedes vean el caso más latente, activo, es el de los habitantes de Estados Unidos. La mayoría de ellos sufren de sobrepeso que en muchas circunstancias o en algunas de las circunstancias es motivada por la diabetes o el mismo sobrepeso ha producido la diabetes en el cuerpo. Ahora vamos a ver la relación de esto. ¿Qué es lo que está haciendo que tantas personas en el mundo tengan la diabetes? Principalmente es la inadecuada dieta. Si una persona consume más de 3 veces alimentos o aliciertos en el día, esta persona es uno de los principales pacientes para sufrir a futuro diabetes. Otro de los síntomas de la diabetes es que la persona empieza a perder rápidamente la vista, empieza a desarrollar astigmatismo, hipermetropía, miopía. En otros casos, que es muy frecuente, se produce el glaucoma en personas diabéticas. Otra de los síntomas de las personas diabéticas es una llenura constante. Esa llenura de que consumen alimentos y todo el día están llenos es un síntoma de diabetes tipo 1 o tipo 2. Y si no es algo muy severo, pero se le presenta de vez en cuando esa llenura, es porque está en un estado de prediabetes. Hablando de la dieta, sabemos todos que las comidas que se producen en fábricas que son procesadas, este tipo de comidas carecen de los factores nutricionales y carecen de los factores reguladores de nuestro organismo. Es decir, carecen de las vitaminas orgánicas naturales que nuestro cuerpo requiere. Por ende, el cuerpo se satura de sustancias tóxicas. La diabetes no es algo que aparezca de un día para otro. La diabetes es algo que se va forjando durante décadas. Hay cuerpos que desarrollan diabetes en 10 años. Hay otros que lo desarrollan en 20, 30, 40 años. En la actualidad hay niños que están desarrollando la diabetes porque están siendo expuestos constantemente a lo que comúnmente se le llaman golosinas o dulces.
Este tipo de dulces o golosinas, helados, refrescos, gaseosas, son los causantes de la diabetes. En ese tipo de dulces, caramelos, chupones, polvos dulces, harinas dulces, gomas de mascar o chicles, se le llama en Colombia. Existe un enemigo mortal del páncreas, el cual se llama el aspartame. El aspartame es una sustancia que sacan de una bacteria, pero no es que extraen la sustancia de la bacteria y queda procesada para hacer este tipo de endulzante artificial llamado aspartame. No, el aspartame es o son las defecaciones de una bacteria y sus mercedes lo pueden buscar. Esa defecación es la que ellos sintetizan, toman en laboratorio, disecan y hacen reproducir más a estas bacterias para que produzcan más desechos, que es esta defecación. Y esta defecación la convierte en el laboratorio finalmente en un polvo blanco llamado el aspartame. El aspartame lo contiene unos dulces que le llaman el tic-tac. Pronto sus mercedes los conocen. Lo poseen también los dulces de menta. Lo poseen las bebidas gaseosas. El aspartame lo posee las mieles que venden en los negocios que venden o que son asaderos de pollos a la broster. Las grandes cadenas como McDonald's utilizan el aspartame para sus productos como endulzante artificial. Las mieles que se utilizan en la mayoría de mercados en el mundo son mieles artificiales, hechas a bases de jarabes de azúcar blanco, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos con aspartame. Aunque cuando digo mejor de los casos no significa que sea bueno. Digamos que es un poco menos tóxico que el aspartame. Aspartame significa apartarse o significa me aparto. Cuando uno dice me parto o me aparto o partí, generalmente nuestro cerebro en neurolingüística recibe la orden de que la persona está finalizando su ciclo biológico, o sea, va a partir, va a viajar. El aspartame precisamente corta el ciclo biológico de la persona. Por cada cucharada que se consuma del aspartame, la persona está perdiendo de su vida aproximadamente 2 a 3 años de vida biológica. En otras conferencias hemos hablado de los telómeros, que son las proteínas al final de los cromosomas. Cada vez que se consume el aspartame se reduce esa proteína. Si su merced desea ser muy longevo y longeva, pues debe aumentar la longitud de esas proteínas presentes en los telómeros. De lo contrario, va a hacer que se reduzca y va a hacer entonces que su ciclo biológico sea muy, pero muy corto. En la planta de nuestras Magnus, en la mano derecha, su merced van a ver una línea que sale, observen en su mano, y van a ver una línea que sale más o menos entre
entre la mitad del dedo pulgar y del dedo índice. Y esa línea describe una curva y llega a la mitad de la base de la palma de la mano. Cuando me refiero a la mitad de la base, me refiero a donde inicia la muñeca. Si esa línea es muy bien definida, significa que la persona tiene o va a tener o ha tenido alrededor o a lo largo de su vida una excelente salud y va a ser longevo o longeva. Si esa línea se corta en diferentes sitios, significa que pueden haber inconvenientes de salud a futuro. Y es muy importante que la persona esté revisando esto porque es una forma de estar observando su nivel de salud. La magdu derecha demuestra el estado de salud actual de la persona y lo que pueda pasar a futuro con la salud de la persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reprogramar nuestra genética sacando primero las toxinas de nuestro organismo. El aspartame es una arma biológica contra la humanidad, lanzada hace más de 70 años, lanzada por las grandes transnacionales como Coca-Cola, Pepsi-Cola, aquí en Colombia Postobón, que son grandes transnacionales que solo buscan enriquecerse a costillas de la pérdida de la vida y de la salud de las personas que lo consumen. Refrescos, gelatinas, bebidas instantáneas poseen el aspartame. Cremas de leche que venden artificiales, que no son sacadas de la leche de la vaca, poseen aspartame. Helados que venden en las calles poseen aspartame. Y eso es una arma letal para acabar el páncreas. Páncreas significa pan que creas o crear el pan. El pan es una palabra griega que significa alicierto o alimento. Todo tipo de alimento significa pan. Ese es el pan. No solamente la harina que se hornea y que no lo consumimos y que le llamamos pan. El pan es todo tipo de alicierto o todo tipo de alimento. Eso es el pan. Pero en este caso el pan que hablaban los griegos no hablaban de alimentos que se producían en empresas o en fábricas sintetizados y con procesos químicos, con procesos genéticos, con procesos de nanotecnología. No, porque en ese tiempo no existía eso. Se hablaba del pan que era todo el alicierto natural que el ser humano debe consumir. O sea, nuestro páncreas está diseñado por Dios y la naturaleza para consumir, asimilar y procesar aliciertos naturales, no alimentos artificiales, porque de ahí vienen las enfermedades. El azúcar blanco que utilizan las personas es otro enemigo mortal del páncreas, porque el azúcar blanco no se comporta como un carbohidrato, sino se comporta como un ácido corrosivo dentro del cuerpo, debilitando las paredes celulares de los tejidos, descomponiendo el proceso de nutricel de las células, es decir, las células dejan de nutrirse. Por eso las personas sienten ese estado de llenura, porque el metabolismo se pone lento y se produce una debilidad general en el cuerpo, constante,
que es otra de las formas de que se presenta la diabetes. El azúcar blanco es, después de muchos procesos químicos a bases de sustancias cáusticas, de sustancias nitrogenadas, de inclusive sustancias derivadas del petróleo, porque es que si sus mercedes han oído alguna vez los químicos que utilizan para sacar la cocaína, que es un polvo blanco, el proceso es similar en un 80-90% a cómo se produce el azúcar. Solo que el azúcar es una sustancia que es una droga legal, porque el azúcar es una droga, si sus mercedes no lo sabían, que no está clasificado por la OMS, no, porque a ellos no les interesa eso. Una de las industrias más grandes y poderosas en el país se llama la industria azucarera y está manejado solo por unas pocas manos. Por ejemplo, sus mercedes han oído siempre una propaganda que hablan de azúcar Manuelita y que esta patrocina un cierto espacio que dicen que es un minuto en la televisión. Pues resulta que azúcar Manuelita y el ingenio de los azúcares Manuelita y otros ingenios azucareros en el país de Colombia, los dueños de estas empresas son la Iglesia Católica en Colombia. Ellos son los que financian y son los que pagan este tipo de industria y son los que se benefician con este tipo de industria. Por eso sus mercedes ven que en todo Colombia se vende azúcar y se promueve el uso del azúcar, pero las muertes que produce son incontables. Y por eso hay una pandemia en el país por diabetes, por el azúcar que las personas consumen en sus alimentos a diario. ¿Cuántas cucharadas de azúcar hay en una bebida gaseosa? Aproximadamente 5 a 6. Azúcares que utilizan para producir almíbares o dulces de frutas conservadas. Esos son azúcares blancos y le aplican aditivos cancerígenos como el metilparabeno y algo otros, que aquí no vamos a ahondar porque no es el tema. Pero este tipo de conservas naturales poseen, o no naturales, sino conservas de frutas, poseen este tipo de azúcares que lo utilizan supuestamente para endulzar y para que dé el sabor agradable a las personas. ¿Cómo es que forman? Porque esta pandemia a nivel de Colombia y del mundo está programada. ¿Cómo se inicia esta pandemia? Se inicia desde los primeros instantes en que un bebé es alimentado. Incluso se produce desde el instante que está siendo gestado en el vientre de la madre, en los primeros 9 meses. Se inicia este proceso porque la mamá inicia constantemente a consumir este tipo de alimentación malsana que le produce una subida de azúcares, glucosas, que no son naturales sino artificiales. Y el páncreas de ella ya no labora por sí solo. El páncreas de la madre gestando o geltando, ella debe laborar por dos seres. Debe procesar la insulina para el bebé que se está formando y del propio cuerpo de ella. Entonces tiene una labor doble, o sea, es un esfuerzo mayor. Como se esfuerza aún más el páncreas, al aplicarle sustancias nocivas como estas, van a deteriorar la función del páncreas y van a producir un estado prediabético en la madre gestando. Eso se hace una transferencia genética al bebé y el bebé ya sale con predisposición a la diabetes, nace prediabético. Ahora, en los primeros meses las mamás muy cómodas y porque la sociedad le ha enseñado a ser cómodas, supuestamente y modernas, les ha indicado que deben dar suplementos o leches por etapas.
leches que son en polvo. Estas leches traen el aspartame y el azúcar blanco y otras sustancias que son altamente perjudiciales para el desarrollo del niño. Sus mercedes dirán, pero es que a mí, o yo tengo un familiar, o mi hermano y mi hermana, nos criaron y así y aquí estamos completicos. Sí, muy probablemente es así, pero si su merced no le hubiesen dado ese tipo de sustancias, su estado de salud sería óptimo en la actualidad, sus capacidades mentales serían óptimas en la actualidad, su evolución emocional, psicológica y espiritual sería óptima porque hay cambios en el aspecto psicológico de la persona, hay cambios en el ánimo de la persona por una enfermedad como la diabetes. Muchas personas son prediabéticas y no lo saben. Y es una pandemia. Y por eso hoy estamos haciendo esta conferencia formativa para todos sus mercedes, para que sepan cómo alimentarse, qué alicertar, qué medicinas pueden hacer en su hogar y qué tipo de alimentos deben sacar de su canasta, porque no se puede tener en la canasta familiar ni en la alacena de sus hogares o en el lugar donde depositan sus alimentos las sustancias tóxicas que más adelante va a atentar contra la vida de sí mismos y de sus familiares. Entonces, una es de esas sustancias. Otra sustancia se llama el glutamato monosódico. Ese glutamato monosódico está en sopas instantáneas, están en las papas fritas, están en los mismos pollos a la broster, es lo que le da el sabor, lo que realza el sabor. Se lo aplican a los aceites común y corrientes que sus mercedes compran en los supermercados. Ese glutamato monosódico es altamente perjudicial para el páncreas. Es otra sustancia carcinógena que daña terriblemente las funciones del páncreas. Llega un momento en que el páncreas es tan atacado por estas sustancias que él deja de funcionar y se paraliza. Y ahí es cuando deja de producir la insulina que la requiere el organismo. Hay personas que se les disparan los triglicéridos y resulta que el problema es porque el páncreas no está produciendo una sustancia que se llama pancreatina, que ayuda también a digerir ciertos lípidos, ciertas grasas, y se disparan los triglicéridos porque el páncreas no está cooperando con la labor que debe elaborar en conjunto con la vesícula biliar y con el hígado. Y eso ocurre precisamente por la asimilación o por la ingesta de esa sustancia tan perjudicial. Hay panes, los panes que venden común y corriente, le aplican glutamato monosódico, que viene en harinas o en polvos para hornear, que vienen en algunos aditivos y esencias especiales que aplican para dar sabor, que vienen en algún tipo de sustancias como la sal refinada, que le aplican esa sustancia de glutamato monosódico, las salsas, salsas negras, salsas rojas, mostazas, mayonesas, que son hechas en fábricas que no son naturales, tienen glutamato monosódico. Toda la comida que su merced compre precocida ya viene con glutamato monosódico. Las carnes que son procesadas tienen glutamato monosódico. Y este tipo de ingestas de alimentos están dañando terriblemente el páncreas de las personas. La enfermedad diabetes,
vamos a estudiar la palabra, dice día. Y luego las dos siguientes sílabas dice vete, vetes. O sea, vete el día, o sea, se va el día. Porque como le decía al principio, una de las principales consecuencias de la diabetes es la ceguera. Y al irse el día, al irse la luz, se va la vida. Por eso la diabetes tiene que ver con los ojos directamente. Muchas personas que utilizan lentes, claro, físicamente tienen un desarreglo en su retina, tienen un desarreglo en el cristalino, físicamente. Pero ¿qué ha producido esos desarreglos? Precisamente porque muchos son prediabéticos y otros ya son diabéticos sin saberlo, pero obviamente el optómetra no le va a decir es que ese glaucoma se lo está produciendo o ese astigmatismo se está produciendo una diabetes. No, simplemente o le hacen una operación o le aplican una, unos lentes para que utilice y pueda ver mejor. Pero el mal persiste dentro de la persona. Ahora, ¿qué pasa con las úlceras que las personas se les presentan? Una persona diabética se le producen muchas úlceras en las piernas, en los pies, en los tobillos, sobre todo. Y estas úlceras se revientan y muy difícilmente cicatrizan, porque una persona que tiene altos grados de azúcar, pero ni siquiera de glucosa natural, sino de azúcares refinados y de estas sustancias que hemos nombrado, su cuerpo ya no produce plaquetas y la calidad o el nivel para que la sangre pueda coagular es muy bajo, porque ya no produce las plaquetas que requiere su cuerpo. Ya no lo puede hacer. Entonces es fundamental que la persona conozca esto. Hay personas que se les vienen hemorragias nasales. Esos son unos de los posibles síntomas de una diabetes. Se pueden presentar hemorragias en otras partes del cuerpo, como pueden ser hemorragias a nivel del colon, producto de una diabetes. Que de pronto la persona ni siquiera sabe. Claro, puede ser producto de otras cosas, no estoy diciendo que sea lo único, pero son causas de eso. Derrames cerebrales se producen por causa de la diabetes. Todo este tipo de cosas se produce por el mal uso de los aliciertos o los alimentos. Cuando hablo de aliciertos, hablo de comidas saludables. Ali es lo mismo que alquimia, que es lo mismo que la química natural, una química energética. Y cierto es porque es algo verdadero. Son aliciertos o alimentos verdaderos que producen verdaderamente salud. Cuando hablo de alimentos, son alimentos perjudiciales para el cuerpo. Ahora el alcohol. El alcohol es otro enemigo mortal del páncreas. Una copa que la persona se tome de alcohol, una sola copa de alcohol, que esa copa puede estar dentro de una cerveza o dos cervezas, que está esa copa en media copa de whisky, que está en una copa de ron, que está en una copa de aguardiente. Esas cantidades de alcohol ingeridas una sola vez demoran 2 meses para salir del torrente sanguíneo. Imagínense en eso, 2 meses para salir en su totalidad del torrente sanguíneo. Mientras tanto está intoxicando a los riñones y el páncreas. El páncreas cuando se ve expuesto al alcohol se endurece
Y cualquier cosa que se endurezca se paraliza y deja de funcionar. Entre más sedentaria sea, más se paraliza y deja de funcionar su cuerpo. Por eso hay que hacer ejercicio físico, sacrógesis, para fortalecer todo su cuerpo y activar el metabolismo del mismo. Y este ejercicio físico y esta activación del metabolismo va a hacer que nuestro páncreas inicie a reaccionar favorablemente produciendo insulina. Estas sustancias dañan especialmente una parte del páncreas que se llaman las células alfa. Esas células alfa producen la insulina. Existen otras células que se llaman células beta dentro del páncreas y ellas producen una sustancia que se llama el glucagón. La insulina ayuda a regular el azúcar y a bajar los niveles. El glucagón hace lo contrario, sube los niveles de azúcar. O sea, entre las dos regulan los procesos de azúcares en el cuerpo. En realidad se llaman glucosas, no azúcares. El nombre azúcar se lo inventaron las grandes industrias de alimentos. Y lo puso en moda en la boca y en la mente de todo el mundo una cantante cubana que mantenía diciendo era azúcar. Tal vez lo que, lo que ayudó a producir la muerte de este personaje fue una diabetes. Porque la palabra tiene poder y somatiza. Y de tanto estar diciendo azúcar, pues se le sube el azúcar. Lo mismo al que canta la bilirrubina, se le sube. Porque está dando una orden a su cuerpo. Entonces, este tipo de cosas producen daños al cuerpo. Ahora su merced dirá, bueno, pero es que yo ni bebo, ni tomo, ni fumo, ni como bebidas de supermercado, sino como es natural. Entonces, ¿cómo me va a afectar? Si su merced no sabe hacer la correcta combinación de los aliciertos, o sea, practicar la trofología taoísta, entonces está en riesgo de convertirse en una persona prediabética. Enfermedades del colon son producidas también por problemas del páncreas. Envejecimiento prematuro es producido por enfermedades del páncreas. Y finalmente el cáncer es producido también por enfermedades del páncreas. El consumo de picantes, alimentos picantes, la gente en Colombia acostumbra a comer ají y en Centroamérica es mucho más que consumen lo que aquí se le llama ají, pero allá se le dice son los chiles. Y este tipo de sustancias que están presentes en estos frutos, que aunque son frutos y pueden ser naturales, no son para el consumo humano. Él tiene otras aplicaciones externas para el cuerpo, pero no de consumo humano como alimento. Y eso produce daños al páncreas. La leche que la gente compra de bolsa, que viene en cajas Tetra Pak, esas leches y esas cajas producen daños al páncreas. Quienes consumen frutos secos que vienen conservados en vinagre dañan el páncreas. Quien considera que come muy bien porque a sus ensaladas le agrega vinagre, así sea vinagre de manzana,
eso daña el páncreas. El vinagre de manzana tiene aplicaciones también medicinales, pero externas y una que otra interna. Pero tiene que ser totalmente natural, no la que se vende en el mercado, que son vinagres químicos, sintéticos. Entonces, ese tipo de sustancias dañan el páncreas. Si las personas, por ejemplo, pongo un ejemplo, en Colombia se acostumbra mucho a consumir mango con vinagre, con sal y con limón. Esa mezcla daña terriblemente el páncreas. Quien consume un jugo de frutas con leche de vaca, más si son frutas o en especial frutas semiácidas o incluso cítricas, eso daña el páncreas. Quien es fisicoculturista o que labora en gimnasia y que esta persona, su dietista, le dice es que si quiere aumentar su masa muscular tiene que comer 6 u 8 veces en el día. Ese personaje ya va en camino de ser diabético, porque el páncreas está diseñado para procesar alimentos cada 4 o 6 horas. Si a él le toca hacerlo cada 2 horas o cada hora y media procesar alimentos, se fatigan las células alfa que producen insulina hasta que dejan de funcionar. Resulta que de todo el peso del páncreas, las células alfa aproximadamente son como el 1% de todo el peso del páncreas. O sea, son minorías, son casi nada. Más sin embargo, son las más importantes. Y siendo tan pocas, hacen una labor muy grande e importante, pero si se les satura, es como su merced tener un empleado al cual le recarga horas y horas extras y horas extras. Llega un momento en que el laborador explota, ya sea porque no aguanta más la explotación o porque ya su cuerpo físico deja de funcionar y se puede enfermar o puede morir. Pasa lo mismo con el páncreas. Que la persona no, yo soy naturista y entonces me hago unos batidos verdes que he visto por internet, por Facebook, por YouTube, y que la reina de belleza lo toma y mire cómo está, y la actriz, mírela cómo está, y el cantante de reggaetón, mírelo cómo está, y bueno, ese sí está terrible el del cantante de reggaetón, y, y ven al Nasta y mírelo cómo está, porque todos se toman eso mismo. Entonces hacen lo mismo sin saber si eso que están mezclando compagina o no. Quien mezcla verduras con frutas, así sea haciendo un extracto totalmente crudo y orgánicos que pueda encontrar, se está haciendo un daño a su páncreas. Hay vegetarianos que son diabéticos porque no saben hacer las mezclas adecuadas en su cuerpo. Esto más sedentarismo, trasnochos innecesarios, personas que trasnochan continuamente sin ser necesario. Y aún siendo necesario, el solo hecho de trasnochar produce un daño en el páncreas, porque él es una glándula endocrina y las glándulas endocrinas son manejadas mediante un reloj biológico llamado la pineal. Y al estar marcado por la pineal, si la pineal anda desorbitada y no sabe en qué edad de tiempo está, en qué fecha está, ni en qué hora está, ni en qué día está, y pasa las horas de la noche y no entra en estado de reposo, entonces el páncreas empieza a trabajar horas extras que van a perjudicar su reloj biológico.
que cada órgano tiene un reloj biológico que lo activa y desactiva en ciertos instantes y momentos. Quien consume fritos constantemente está en riesgo de ser una persona diabética. Quien le gusta comer panela, pero y que cada rato estar tomando agua de panelas o hidropanelas y estar consumiendo constantemente eso, está en riesgo de una diabetes. Quien se hace las muy deliciosas limonadas está en riesgo de diabetes. Quienes consumen lácteos excesivamente, leche, que ya hemos explicado que la leche después de los 7 años Crones no es asimilable por el cuerpo, están en riesgo de una diabetes. Quien consume harinas blancas está en riesgo de una diabetes. Quien come sus alimentos recocinados y que de crudismo no sabe nada, está en riesgo de una diabetes. Quien no se come una ensalada, pero ni por error, está en riesgo de una diabetes. Todo este tipo de cosas producen la predisposición a la diabetes. Ahora, hay medicamentos que las personas toman constantemente que producen diabetes. Está el omeprazol, está el losartán, los antibióticos químicos. Hay momentos que se pueden utilizar o se deben utilizar para salvarla, pero cuando lo toman de costumbre, estar tomando antibióticos, produce una predisposición a diabetes. Quienes toman constantemente leche de magnesia, que para activar la digestión, porque todo el tiempo son estreñidos, tienen riesgo de producir diabetes. Quienes toman analgésicos están en riesgo de producir diabetes. Las personas que consumen carne constantemente, carnes blancas, rojas, amarillas, moradas, verdes, bueno, en el color que esté y del animal que sea, está en riesgo de tener diabetes. Y así una cantidad más de sustancias producen el riesgo de adquirir la diabetes. Por eso es tan importante saber utilizar los aliciertos. Mujeres y hombres que utilizan fajas, que por lo general son plásticas y las ubican en el abdomen, están en riesgo de desarrollar diabetes por contaminación de micropartículas plásticas. Al páncreas le da una enfermedad llamada pancreatitis. Por lo general el diabético sufre de pancreatitis al páncreas. Entonces hay veces que le duele el páncreas o les duele el páncreas que queda en la zona izquierda de su abdomen, debajo de las costillas falsas o costillas flotantes. Si la persona es estreñida totalmente, está en riesgo de desarrollar diabetes. La diabetes tan mal desarrolla insomnio en las personas, pérdida de memoria, Alzheimer. Y algo muy importante es que la diabetes desarrolla en las personas infecciones urinarias. Por eso hay personas que se les desarrollan infecciones urinarias y el inconveniente es que el páncreas está maltrecho porque está inflamado y resulta que la persona ha tenido una diabetes o prediabetes hace mucho tiempo o una diabetes tipo 1, ni siquiera lo sabe y constantemente se le desarrollan infecciones urinarias. Incluso hasta los cálculos en los riñones pueden ser producidos por un estado de diabetes.
Todo este tipo de cosas son las que debemos de estar muy conscientes a la hora de qué es lo que vamos a alicertar o a comer, porque todo lo que uno lleve a su boca tiene que responder ante su salud, porque cada cosa genera una consecuencia, cada acción genera una reacción, es una ley de la física. Todo lo que hacemos en nuestro cuerpo genera reacciones, positivas y negativas, pero las genera. Quien consume invertasa, ¿qué es la invertasa? Mezclar azúcares, panela o melado con leche o con yogures. Esa mezcla de produce diabetes. Quienes se acostumbran a comer mucho dulces de leche, esos manjares de leche producen diabetes. Los mismos arequipes que la gente ama producen diabetes. Entonces, ese tipo de mezclas inadecuadas producen daños al cuerpo, al igual que una persona que cena tipo 10, 12 de la noche, cena un alimento de sal. Esa persona está en camino de ser una persona prediabética, si no es que ya es diabética. O sea, el que siempre consume lo mismo que comió al almuerzo, lo consume a la cena y a veces lo consume en mayor cantidad porque en el día no saca tiempo para comer y come cualquier cosa, pero en la noche llega con demasiada hambre y come de noche, esa persona ya está en camino de ser diabética. Y la diabetes conduce al cáncer y el cáncer pues a perder la vida. Y el objetivo de nosotros como seres humanos no es venir a perder la vida, sino venir a ganar la vida. Pero no a ganar la vida con nuestros trabajos, no, a ganar una vida saludable en nuestra existencia. Porque qué mejor y más hermoso que una persona que goce con la plenitud de su salud. ¿Quién no desea tener la salud? ¿Quién no desea tener un cuerpo fuerte, rozagante, un cuerpo bien dotado, un cuerpo resistente? ¿Quién no desea tener las mejores capacidades cerebrales, intelectuales? ¿Quién no desea ser longevo o longeva? Yo creo que todos los que nos están oyendo. Entonces, por eso es que debemos buscar tener una excelente salud. Vamos a ver qué podemos hacer para recuperar la salud. Y si nunca se ha hecho un examen de azúcar, es bueno que se lo haga. Un examen de glucometría o glicemia para ver cómo están los niveles. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Muchas cosas. Vamos a hablar de la dieta. Si su merced acostumbra a hacer cremas o sopas, inicie a hacer cremas de alcachofa. Alcachofa es una flor, grandes propiedades medicinales. Entre ellas tiene grandes cantidades de yodo. El yodo regula tanto la tiroides y también ayuda y facilita al páncreas, le da sodio y también le da yodo. Tiene capacidades o propiedades antiinflamatorias y regenerativas y ayuda a que el cuerpo empiece a asimilar la insulina y a que la produzca otra vez el páncreas. Porque ocurre algo muy terrible y es que la persona que ya tiene diabetes se acostumbra a lo largo de su vida a estarse inyectando insulina química. Eso va a hacer que el páncreas se vuelva perezoso y va a dejar de producirla hasta que se inactivan las células alfa
y ya después de inactivadas ya el páncreas no queda sirviendo para absolutamente nada. Esa persona va a sufrir más adelante de deficiencias renales que lo van a martirizar porque le van a tener que hacer la diálisis, que es algo que no se le desea a nadie. Y finalmente la muerte, porque si no funciona páncreas, tampoco va a funcionar bien hígado, ni el intestino, ni los riñones. Entonces hasta la función cardíaca está en peligro, la persona puede desencarnar en cualquier instante. Y eso debido iniciado por una diabetes. Consuman alcachofa, hagan cremas de alcachofa. Ayuda bastante al organismo. Otra medicina natural es tomar todos los días en ayunas y al momento de acostarse ensalivar una cucharadita de polen granulado, porque el polen tiene muchos aminoácidos y micronutrientes que fortalecen y regeneran el páncreas. Polen que sea ionizado. Nosotros tenemos un polen que es ionizado, que es diferente al polen que se consume común y corriente, porque hay polen y en la actualidad se está consiguiendo un polen en el mercado muy económico, muy barato, que es de origen sintético y viene de China. La textura es la misma, pero son polímeros, son plásticos. Hay otro tipo de polen que es irradiado mediante ondas electromagnéticas, ondas de microondas, que lo que hacen es desvirtuar el potencial energético del polen y lo llenan de electromagnetismo o energía estática. Y ese polen ya deja de ser saludable para el cuerpo. Tiene que ser un polen ionizado y se consume todos los días. Si la persona no tiene alergias al polen, puede consumir polen. La gente dice, no, es que no consumo polen porque es que eso sube el azúcar. Eso es falso. Si es polen ionizado, no hace eso. Consumir limón en ayunas, como mínimo 2 o 3 limones, el zumo de 2 o 3 limones en ayunas, por un tiempo no menor a 15 días, 1 hora antes de cada comida. Ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre y a regenerar y darle los nutrientes que el cuerpo requiere. El limón es uno de los aliciertos que más nutrientes posee. Una persona pudiese sobrevivir fácilmente tomando solo zumo de limón, así no coma alimentos sólidos y así no beba agua. Se hidrata, se nutre solamente consumiendo limones, por todo el potencial energético y nutritivo que posee. Obviamente no va a llenar a la persona, pero le va a nutrir su cuerpo y va a saciar todas sus menestencias, menos la psicológica de querer sentirse lleno. Consumir naranjas. Las naranjas también bajan los niveles o regulan los niveles de azúcar, porque no solamente la diabetes, está la hipoglicemia, que son las bajas concentraciones de glucosas en el cuerpo. Y eso también se produce porque el glucagón se produce en exceso y eso también es por un deterioro del páncreas, porque ya había dicho que producen esas dos sustancias. Entonces un exceso de esa producción sube el azúcar y una disminución de esa sustancia baja los niveles de azúcar y se produce entonces eso que se llama la hipoglicemia, que tiene síntomas muy parecidos. Apenas personas que les dan muchos mareos, que constantemente les da vértigo. Una de las causas muy posiblemente es una prediabetes o una diabetes. Aumentos significativos de azúcar en la sangre también deterioran rápidamente las piezas dentales, dañan mucho los dientes. Tomar naranja
comerse siquiera una naranja en ayunas, una antes del mediodía, otra antes de la cena, o un vasadito de jugo de naranja antes de los alimentos, también bajan los niveles de azúcar, ayuda a regular. O si su merced pieza de naranjas, come o va tomando de una naranja en una naranja, es decir, inicia tomando una naranja, el siguiente día aumenta otra y así sucesivamente hasta llegar a 15 días. Luego desciende y empieza a tomarse 14, 13, 12, de una en una. También es para disminuir. Aquí en Colombia hay algo que se llama un limón dulce, también sirve para regular el azúcar. Las toronjas también sirven para regular el azúcar. Por excelencia hay un elesertal que se llama el amargón o se le llama diente de león. También se le conoce como Taraxacum, Taraxacu officinalis. El diente de león tiene una flor amarilla y su hoja parece los dientes de un león. Es lisa, verde. Ese diente de león, consumiéndolo crudo en ensaladas, regula los niveles de azúcar en el cuerpo y cura la diabetes comiéndolo crudo. Si la persona hace un zumo de diente de león y lo toma crudo, puede regular la diabetes, incluso llegarse a curar. Eso depende del cuerpo de la persona. Y es una de las mejores medicinas para curar la diabetes. También se puede tomar infusel o infusión de las hojas. Para una mayor efectividad, la persona puede tomar este zumo natural de el diente de león con unas cápsulas especiales que se llaman Genway, que también la tenemos los médicos naturistas. Estas cápsulas de Genway tomadas con diente de león tienen un efecto curativo muy poderoso en el cuerpo y los efectos se ven más rápido. Existe un árbol que ayuda a las personas que tienen diabetes, se llama el arrayán. El cocicierto, el cocimiento de las hojas del arrayán, si hay flores de arrayán, mucho mejor. Tomando 2 o 3 veces en el día 20 gramos en un litro de agua, va a ayudar y favorecer a la persona. La miel del arrayán, hay una miel especial, una miel de 92% de pureza, que es una miel del árbol del arrayán, es la única. Bueno, hay dos mieles que pueden consumir las personas con diabetes. La miel de abejas de arrayán y otra miel de abejas, perdón, no miel de abejas, sino una miel que se extrae de un árbol que se llama la miel de maple. Esas dos mieles son las que pueden consumir personas con diabetes. Les van a servir como endulzantes naturales, pero a su vez van a curar la enfermedad. Se deben tomar por tiempos prolongados. Todas las medicinas que he avisado hay que tomarlos por tiempos prolongados, pero dependiendo de cada persona y su caso específico, se más videta o se envía o se formula. Para eso los invitamos a que sus mercedes, los que quieran saber en qué estado de salud se encuentran y quieran regular el azúcar o si ya poseen la enfermedad, consulten con nosotros, con mi ser. Soy Dragón Ilkewer, médico naturista, naturópata e iridiólogo, médico de medicina universal, taoísta, y con mucho gusto les atendemos. La consulta es gratuita y lo que le enviaremos somos medicinas naturales, tratamientos naturales para su caso específico y una dieta adaptada para su caso específico, porque ningún cuerpo es igual, todo es relativo. Por eso Albert Einstein explicó la ley de la relatividad y se deben consumir estas mieles tanto en ayunas como a la hora de acostarse. También se le puede aplicar a los jugos. La persona puede consumir remolacha y van a decir, pero la remolacha es dulce. Tiene glucosas, pero no tiene el inconveniente de dañar el páncreas. Zanahoria también debe consumir una persona con diabetes. Consumir frutas semiácidas, de vez en cuando alguna fruta dulce, en especial semiácidas, moras, uvas que son semiácidas, tomate de árbol, todo ese tipo de cosas
o de aliciertos van a favorecer el cuerpo. Otro fruto que se llama el yacón, consumir yacón ayuda a regular los niveles de el azúcar. Quien acostumbra a comer ortiga cruda en ensaladas, a consumirla al vapor, a tomar extracto puro de ortiga, pero ortiga que es de tierra fría, no la ortiga que se consigue en tierra caliente, sino ortiga fría. Ese tipo de ortiga ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a regenerar el páncreas. Ahora la enfermedad de la diabetes no es solamente producida por el hecho de que sea la dieta. Vienen unos aspectos psicológicos y energéticos de la persona que producen la diabetes. Las personas que les gusta acumular cosas en su hogar, que son compulsivos para acumular cosas y dejan que esas cosas se dañen, se desperdicien, esas personas generan dentro de sí la diabetes. Todo desperdicio genera diabetes en el cuerpo, en especial los aliciertos. Si su se compra aliciertos, pero los deja dañar, los deja podrir y constantemente tiene que botar alimentos, eso hace que se produzca un daño a nivel del páncreas, porque el páncreas es el pan que crea, o sea, es el que produce los alimentos. El páncreas sintetiza gran cantidad de sustancias en nuestro organismo y ayuda a asimilar una gran cantidad de sustancias, porque en realidad el pan no es solamente lo que su merced mastica y lleva a su sistema digestivo, sino el verdadero pan a nivel energético es lo que su merced extrae de energía de los aliciertos. Pero si el cuerpo está enfermo, no va a extraer energía, antes se va a descargar más. Entonces el verdadero pan es el Shakti potencial, un aspecto energético que se extrae de los alimentos, una energía que se extrae de los alimentos. Los alimentos tienen tres tipos de energía: energía física, energía química y energía psíquica o magnética. Y esos tres tipos de energías las asimila el cuerpo, siempre y cuando tenga salud. Esto a nivel de la sabiduría taoísta milenaria, porque la ciencia no tiene ni idea de esto que estamos hablando. Entonces, nuestro organismo tiene que estar listo para poder asimilar aquellos nutrientes o aquellos tipos de energías. Si la persona desperdicia alimentos constantemente, prepara alimentos pero los deja dañar o no se come todo, o en su plato supuestamente por las normas de Carreño y de eh, educación, entre comillas, tiene que dejar comida en su plato que porque eso es buena educación, y esa persona está desarrollando diabetes por el desperdicio de los alimentos. Cuando su merced desperdicia alimentos en su hogar, está dándole una orden a su sistema vital de su cuerpo y en general a la abundancia del alimento, que es una energía. El pan es una energía que recorre toda la esfera y entra a todos los hogares, pero hay en algunos lugares donde se desperdicia más que en otros. Lamentablemente las personas que tienen menos poder adquisitivo son los que más desperdician los alimentos y son los que más desarrollan la diabetes. Por ahí en el libro de Salmos, porque su merced se investiga en el libro de Salmos, perdón, en el de Proverbios, se habla de eso, que en la casa se desperdicia mucho alimento y precisamente son los que más desarrollan diabetes. Entonces, su merced que me está oyendo desea alentarse rápidamente, no desperdicie alimentos, haga una obra benéfica, caritativa y más bien ofréndelos a las personas que están necesitadas y que no tienen que llevar a su boca. Ofréndelo antes de dejarlo podrido o dañar en sus alacenas y tener que botarlo, porque todo tiene una ley de reciprocidad. Así como su merced da, recibe. Pero si su merced desperdicia, está robando alimentos. Y esos alimentos ya no van a venir a su merced porque su merced los está desaprovechando. Por ende, su páncreas va a dejar de funcionar también en la proporción en que desperdicie alimentos. Si su merced aquí en adelante inicia a utilizar los alimentos como es menester,
y a comprar solo lo que requiere, sin hacer desperdicios, esa persona empieza a curarse rápidamente. Hagan la prueba. Decía el venerable maestro Samael, no me crean, hagan la prueba y se darán cuenta que así es. 5101 312 211 5101. Vuelvo y lo digo. 312 211 5101. Si ustedes nos pueden escribir, si son personas del exterior, entonces ponen al principio más 57 y nos pueden escribir vía WhatsApp o vía Telegram y con mucho gusto les podemos agregar.